Bien, simplemente para introducir y contextualizar esta semana que ha sido muy rica en varios aspectos, ¿no? La Semana de la Democracia tiene como objetivo, ¿no? El presidente de la República le pareció muy interesante que pudiéramos instalar esto de el proceso de reflexión de lo que significa la democracia, dado que efectivamente los contextos regionales y globales están mostrando al menos una contradicción o un malestar. Habría el canciller el lunes citando al filósofo italiano Carlo Galli en un breve y formidable ensayo donde dice ¿cuál es el malestar de la democracia? Y decía, con una disquisición no menor, si este es un malestar en las democracias, si es malestar con las democracias o si es el malestar de las democracias. ¿Y por qué traigo esto? Porque en realidad la condición de la democracia hace a las instituciones, a los procesos políticos, pero hace también a las subjetividades, es decir, a la percepción de qué es lo que legitima la autoridad en una sociedad. Si lo legitiman el pacto social, lo legitiman las tradiciones, o a la vez, entre ese pacto social y las tradiciones, donde emergen las religiones, emergen las tradiciones políticas y sociales, se encuentra de alguna manera el sustento de la estabilidad de las sociedades. Uruguay está considerado entre las democracias plenas. Habían 19 y ahora hay 18. España, después de haber tenido su conflicto con Cataluña, dejó de ser una democracia plena y somos parte de las democracias plenas. Democracias plenas significa que son aquellas que son capaces de articular lo social, lo económico y lo político con cierta sustentabilidad. Pero sin embargo, si nos miramos a nosotros mismos, la democracia uruguaya tiene debes respecto al pasado reciente, puesto de que no está saldada la impunidad, la verdad y la justicia. Tiene debes respecto al pasado lejano, porque no es lo mismo la situación en el presente de los afrodescendientes, en la desigualdad estructural de la cual están instalados, o lo que implica la desigualdad territorial, más allá de los avances en descentralización que se han dado, o la desigualdad respecto a las personas con discapacidad. Cada vez que hacemos una actividad nos encontramos que el ascensor o la escalera no necesariamente llega. Y por eso estamos haciendo aquí el lenguaje de señas, de lengua. Bien, ¿viste cómo uno incorpora, ¿no?, los términos? Y esto es importante porque es ampliar, y la democracia es la capacidad de incorporar a los sujetos más vulnerables en igualdad y no discriminación. Desde ahí es que planteamos la construcción de democracia y vemos que en la sociedad uruguaya hay personas en situación de no tal igualdad en muchos aspectos, o en algunos aspectos. Adelante la doctora Cristina Grela. Pasa. Cristina, siéntate rápido, que si no la introducción... Bien, entonces decíamos, la mirada de la construcción de la democracia es desde los vulnerables, desde aquellos que están en la condición de mayor dificultad. Y a pesar de que tenemos hoy una sociedad de lo que llamamos cultura de los satisfechos, puesto de que la mayoría de la población accede a muchos bienes sociales, sin embargo, hay sujetos que aún no logran esta igualdad y no discriminación, tanto en lo que hace a la condición material, social, y al reconocimiento de la diversidad, como bien decía la doctora Cecilia Nández, en este mes donde es el mes de la diversidad, que es el reconocimiento de los sujetos en su diversidad sexual, en su diversidad también cultural, y por tanto la democracia entendida como la inclusión en la diversidad desde los márgenes. Y como hemos citado y lo seguimos citando al jesuita Pérez Aguirre, del cual todos nos hemos inspirado, y que ha dado base a comprender esta idea de las no personas que se transforman en personas. La democracia es un patrimonio material e inmaterial acumulado por la humanidad y al mismo tiempo es una construcción parcial, inevitablemente inacabada, imperfecta, pero perfectible. Y es en esa lógica que instalamos este proceso, en el cual decíamos se abrió el lunes con el canciller, la ministra de Desarrollo Social, el secretario de Interior y la secretaria de Cultura, junto conmigo. El martes
realizamos un panel con el abordaje de la academia, ¿sí? Desde distintas disciplinas, desde distintos enfoques y miradas epistemológicas, donde básicamente estuvieron presentes la Universidad de la República, la Universidad Católica, con la disposición a que otras universidades se vayan integrando en este proceso, pero lo rico que tuvo fue esta mirada desde el derecho, desde la economía, desde la ciencia política, desde la historia de las ideas, que es lo que ha sucedido con el proceso de la construcción democrática. En la tarde realizamos el día martes un panel sobre los medios de comunicación y las redes, cómo construyen o deconstruyen democracia. Hoy estamos en un fenómeno de cambio no solo civilizatorio, sino de cambio tecnológico acelerado, de lo aritmético, ¿no?, a lo geométrico, donde el eje deja de ser lo material, físico, y pasa a ser lo virtual de la aldea global, donde se dan procesos de acumulación de poder, dominación y control mucho más fuertes de los que se han producido históricamente por una cantidad de actores. Y entonces poder discutir esto era muy importante, puesto que las democracias son válidas en la medida que los ciudadanos pueden ser sujetos críticos, no manipulados ni por el Estado, ni por las religiones, ni por ningún tipo de organización del mercado o de la sociedad. Y este ideal es el que marca de alguna manera el objetivo que permitió analizar. Trajimos a un uruguayo que hace mucho tiempo que está en Argentina, Washington Uranga, quien hace análisis muy interesantes y nos aportó, a un analista mexicano que trabaja en OEA, y aprovecho de decir que la OEA nos ha apoyado en este proceso, quien nos mostró un poco cómo las redes están mostrando esto de que da o ganancia o reditúa en la radicalización. Y vemos que la política y las democracias se entran a radicalizar, vemos lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, y entonces las subjetividades dejan de reconocer el pacto social, dejan de reconocer al otro como un sujeto de prójimo, ¿sí? Y esa tríada de la libertad, la igualdad y la fraternidad que da origen a la democracia moderna se ve trastocada de manera muy rápida. Luego realizamos el día miércoles un conversatorio de organizaciones sociales. Convocamos en el Cabildo a organizaciones que tienen mayor capacidad de voz en la sociedad, como pueden ser los sindicatos, las empresas, las cooperativas, pero también a las voces más vulnerables, aquellas que expresan a aquellos sujetos que aún no son reconocidos como tales, ¿no? Entonces, personas afrodescendientes, personas trans, personas en situación de discapacidad, es decir, que muestran de que nuestra sociedad, para poder ser una democracia plena en todo el sentido de la palabra, tiene que seguir incorporando a esas voces diversas que están en la sociedad. ¿Qué emergió ahí? Un dato que es muy importante ponerlo aquí sobre la mesa, que es cómo parecería ser que están disociadas a veces las políticas públicas con la ciudadanía, cómo están disociadas las estructuras académicas con los procesos sociales, ¿sí? Cómo pueden estar disociadas las organizaciones sociales con los procesos sociales y las políticas públicas. Por tanto, el malestar de, por un lado, que se producen fenómenos de cambio, como puede ser ver la movilización de 300.000 personas un 8 de marzo reivindicando la equidad de género, ¿sí? Y luego la dificultad, tanto en lo institucional, en las políticas, como en las organizaciones, para concretar y efectivizar esos derechos. Lo que implica la marcha del 20 de mayo, ¿no?, sobre memoria, verdad y justicia para el nunca más, en la perspectiva, como lo estamos diciendo durante toda esta semana, de que solo hay reconciliación en una sociedad cuando se puede asumir aquellos hechos que trágicamente resquebrajaron a la sociedad y para que no vuelva a suceder. O la marcha de la diversidad que se va a hacer ahora el 27 o 28 de septiembre, que expresa también esa sociedad que está en cambio, ¿sí? Esa sociedad que está expresando una subjetividad distinta. Respecto a lo religioso, uno de los temas que a nosotros nos pareció importante poner sobre la mesa es en qué medida, de alguna manera, los factores religiosos en relación a la democracia jugaron fuertemente la defensa de la democracia, los derechos y la dignidad en el periodo dictatorial, y por eso apoyamos el video, ¿no?, ¿cómo se llama?
el documental, ¿no? Fe en la Resistencia, de la cual Steph es parte del equipo que lo hizo, porque lo que notábamos es algo de lo que decía ahora Cecilia. Relatos que se absolutizan, y pareciera ser que el diálogo entre la política pública y las tradiciones religiosas se sitúa en temas que son de alta importancia, que son cómo se valora la vida, cómo se valora la autonomía, cómo se valora el derecho a la toma de decisiones, y en este sentido, ¿no? El tema de la interrupción del embarazo, el tema del matrimonio igualitario, pero parecería ser de que en la última etapa todo quedó focalizado en una discusión que impide ver otros relatos, ¿no? Y entonces nos pareció que esto de desarrollar democracia, construir democracia, era ver otros relatos, y por eso dijimos, bueno, vamos a apoyar el domingo próximo a una actividad que hace la Iglesia Luterana Alemana sobre el derecho de la infancia y la adolescencia. Otro de los actores que están más conculcados en sus derechos, la infancia en nuestro país, más allá de todos los avances que han habido. Y por otro lado, a Cristianos en Red, vinculado más a la Iglesia Católica, que van a discutir, vamos a discutir lo que es ese aporte de fe en la resistencia como un relato de identificación, de lucha por la dignidad de las personas en democracia y en reconquistar la democracia. Y por eso entonces el día de hoy se dijo, vamos a tratar de introducir esto de la discusión de laicidad, derechos humanos y democracia, algo que ya hemos venido instalando en el espacio universitario, donde en la Universidad de la República creamos una red con la doctora Andrea Díaz, que iba a estar como comentarista, pero está resfriada y no puede estar, en la cual se involucró la Universidad Católica y que participó acá Néstor da Costa, Adriana Marrero por la Universidad de la República. Ese proceso que se estaba dando en la academia, dijimos, bueno, ¿cómo lo podemos poner en diálogo entre la política pública en el tema de la Semana de la Democracia? Y dijimos, bueno, vamos a intentar ver 4 ejes que parece que están en tensión respecto a qué entendemos por la laicidad en esa perspectiva de reconocimiento de la diversidad de sentidos que decía Cecilia, y había un eje clave que nos parecía fundamental. El siglo XXI es el siglo de la revolución de las mujeres. En todos lados esto está siendo expreso, desde la sociedad, las instituciones, las familias y las iglesias. ¿Qué pasa con eso? ¿Desde dónde se aborda? Desde un sentido donde se reconoce la autonomía del derecho a la libre ejercicio del cuerpo, de la sexualidad y de la toma de decisiones. Entonces había ahí todo un paquete donde la política pública debe garantizar en la pluralidad de éticas cómo esto se vive. Otro eje que nos parecía fundamental tomar en cuenta era el que tenía que ver con justamente cómo las religiones dialogan con la política pública y en qué confluyen. Pueden confluir en los relatos de fortalecer la dignidad humana o pueden confluir en los relatos de desagregar la autoridad social a partir de perder identidad el Estado, perder identidad la autonomía de la sociedad. Y entonces ahí le pedimos a Guigu que pudiera aportar, como en el primer caso le pedimos a Cristina Grela que nos aportara. Otro tema que hace a la laicidad y que nos parecía fundamental, no encerrarnos solo en la cuestión que tiene que ver con la sexualidad o lo que tiene que ver con las religiones, lo que tiene que ver con la producción de conocimiento. De Kant a la fecha todos sabemos que lo que da autonomía crítica al sujeto moderno es la autonomía de construcción de conocimiento. Desde dónde se hace, y ahí le pedimos al decano de la Facultad de Ciencia, gran amigo, un gran biólogo, que nos plantee, porque él, y con mucha libertad, tiene que hablar de los conflictos con la política pública de la autonomía del conocimiento, sin ningún problema, porque es lo que queríamos, porque es esto, ¿no? Y como el presidente lo dijo, adelante, porque es lo que queremos, abrir fuego en ese sentido. Y finalmente decir, parecería ser que esto de la laicidad hay que clarificarlo también en relación a la educación. Ahí le pedimos a Laura Mota, integrante de ANEP, integrante del CODICEN, pero también alguien que ha trabajado el tema, que tiene una percepción del proceso actual, de cómo se está dando, cómo podemos analizar esto. Sin darme cuenta, no hablé del panel que hicimos ayer en el Parlamento, ¿no? El jueves, ¿no? Que hicimos el panel relativo a los poderes del Estado, la democracia y los derechos humanos, donde la presidenta del Senado, Patricia Ayala, que está de vicepresidenta porque Lucía Topolánqui está en China,
abordó la perspectiva de cómo los poderes del Estado deben estar abiertos a esta inclusión, y ella habló desde su condición de venir desde el norte, ¿no? Y esto es lo que implica en esto acrecentar la posibilidad de la representación desde distintos lugares de la sociedad. Habló el diputado Jorge Gandini como presidente de diputados sobre esta disociación entre política y actores sociales y medios, que fue muy interesante, y el rol insustituible de los partidos políticos en la mediación para construir democracia. Luego habló el doctor Shediak por la Suprema Corte de Justicia, donde quizás situó parte de estos conflictos, ¿no? De cómo construimos valores. Se destruyen valores, se construyen valores, vamos hacia un mundo que pierde valores. Bueno, más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que él planteó, fue fundamental que cómo se fundamenta la ley, cómo se fundamenta en la ejecución de cómo se construye derecho. Luego tuvimos a Oscar Botinelli, analista, que situó cuál es el estado de la democracia hoy y cuáles son los desafíos que tiene, que fue muy interesante y que ya está subido en YouTube y creo que vale la pena escuchar. Y luego obtuvimos la posibilidad de que estuvieran todos los partidos políticos, ¿no? Y fue muy rico que cada partido político hablara desde su tradición ideológica cómo construye democracia, cómo construye derechos, sobre un punto en común, y es que preservar la democracia en la sociedad uruguaya es un bien, como decíamos, material e inmaterial, que reclama de ideologías distintas preservar. Bien, ha sido esto la Semana de la Democracia, que en el día de mañana tendrá una actividad que le llamamos bibliotecas humanas, que es que personas cuenten con su vida cómo han construido democracia y cómo han construido derechos. Acá está presente la hermana Querubina, que va a contar su vida. Va a estar Josefina Pla, va a estar el Turco Mar, que es un médico que está mostrando cómo defender la ley trans es una forma de defender la dignidad humana y el reconocimiento de las personas. Y así, muchos más que ahora no los tengo presentes, pero digo para decir que la idea es poder mostrar en esa diversidad el reconocimiento de la dignidad de todas las personas sobre la lógica de cómo con su vida han construido democracia y derechos, porque no toda palabra ni toda pluralidad construye muchas veces derechos y democracia. Y estamos viendo lo que está pasando en Europa, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos. La palabra que se construye como tolerancia, la palabra que se construye como respeto, la palabra que se construye como comunidad social en la que se reconoce al otro en la diferencia. A ver, yo quisiera retomar algunas cosas en esta cuestión de este espacio que estamos abriendo, ¿no? Es decir, la política pública tiene que generar el diálogo, la comunicación con la pluralidad y diversidad de visiones, y reitero que construyen democracia y derechos. Cuando lo hicimos con todo el espectro político, nos impresionó porque todos captaron eso y les pareció fundamental. La academia también. En este caso también vimos que tuvimos pluralidad de abordajes, ¿no? Algunas cosas quisiera rescatar en este sentido, ¿no? Y la importancia que tiene seguir poniendo en la agenda, en la discusión, de cómo pensamos esta centralidad de la convivencia en tolerancia, diversidad, y a la vez que construye capacidad, ¿no?, de los ciudadanos de apropiarse de ese proceso, donde no hay exclusiones, por ejemplo, las tradiciones de sentido, que no hay exclusiones, pero sí que puede haber este debate necesario de lo que puede configurarse en esa relación entre poder político, poder científico, poder cultural, poder religioso, que puede tender a construir un tipo de espacio público que termina quedando jerarquizado en el varón blanco, como decía Nicolás, o como traía también Steph, o la pretensión de hacerle decir a la ciencia lo que la ciencia no tiene que decir. Me pareció muy bueno que Juan Cristina nos planteara esta cuestión de lo que puede decir la ciencia y lo que no debe decir. En última instancia, haciendo de alguna manera a mi tradición de la filosofía, el problema de el acceso a la verdad, la difusión de la verdad y el compartir la verdad por dónde pasa, porque es clave que la pretensión de la verdad como dogma se transformó en la política, en la religión, en la ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo, desde dónde se puede abordar? Entonces,
el poder instalar una discusión de qué es la laicidad desde distintos lugares puede ser muy interesante y lo es también para el espacio de la política pública. Cristina Grela nos planteaba esta cuestión de cómo generacionalmente también, ¿no? Cristina ya tiene algunos años, más que a otras mujeres que están acá, y cómo construyó esta conciencia de autonomía, ¿no? Es decir, esa conciencia donde las mujeres sitúan un debate desde donde, ¿no?, el poder está situado en los hombres, y entonces, bueno, lo que implica esto en las tradiciones del feminismo que han instalado determinados aspectos, ¿no? Nicolás nos problematizaba esta cuestión de la homogeneidad y la igualdad, ¿no? Es decir, qué es lo que ha pasado y que se ha ido vaciando. Entonces esa igualdad, solo ligada a la homogeneidad, impide ver la diversidad, y que me pareció muy importante trajera el tema no solo de la diversidad en los colectivos, sino en relación al territorio. Me parece que es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Cómo abordamos la fragmentación del territorio? Toda esta discusión que generó el documento de la Iglesia Católica sobre si está fragmentada o no la sociedad en la política pública fue un tema de discusión muy fuerte, ¿no? Es decir, entonces es muy importante esa cuestión. Laura nos traía esta, que me parece muy importante, cómo evolucionó, cómo se fue procesando, ¿no?, en el pensamiento educativo, y debates que quedan abiertos y hay que darlos, ¿no? Y creo que capaz que no fue tan radical como es cuando dialogamos personalmente, porque también son los roles, pero sobre lo que hay que abordar en estas discusiones en la educación, porque estamos ante el hecho de que la pérdida de sentido, de diálogos de sentido, o cómo la sociedad los empieza a discutir, es fundamental. Me pareció muy importante, ¿no?, o sea, situar que hace Susana, no solo histórico, sino también el término de laicidad, ¿no?, qué es lo que está implicando, dónde surge y hacia dónde debería ir para poder dar capacidad de dialogar, ¿no?, desde otro lugar. Entonces, simplemente a pinceladas de algunas cuestiones descriptivas que me parece que se dieron en las intervenciones, abre juego a algo que nosotros como Secretaría vamos a seguir profundizando. El año pasado hicimos un espacio cerrado de diálogo entre representantes de diversas religiones y actores de la política pública. Este año en la Semana de Democracia planteamos esto. Para el mes de los derechos humanos vamos a comprometer un espacio que podemos estar hasta las 1 de la mañana discutiendo, pero que sí, a ver, pueda permitir darnos la posibilidad de el discutir, el debatir estos temas sin el miedo de que esto genere nada. Para la política pública es muy necesario. Lo es necesario para la sociedad, lo es necesario para la academia, lo es necesario para los actores sociales. Necesitamos innovar, porque la democracia, como una cuestión plena, como se dice que tenemos en Uruguay, si no innova en muchos de los planos de cómo encuentra sustentabilidad en el mediano y largo plazo, va a tener el mismo ciclo de desagregación que estamos viendo en otras partes del mundo. Y este tema particularmente, que hace a las subjetividades, hacia las cuestiones de sentido y a las formas de la convivencia y la tolerancia, que impactan luego en las formas de entender los instrumentos de la política pública, de la academia, los instrumentos de la política, es fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Perdón.